Vamos a empezar unas nuevas clases, un pequeño ciclo, recorriendo el hilo de oro. Estábamos en la primera parte, estamos intentando entender los pedazos, intentando aprender primero de los fracasos, después pasamos a aprender de los errores y nos toca ahora comenzar a aprender de las crisis. ¿Qué podemos aprender de las crisis? Seguimos en esta idea del Kintsugi de qué hacemos con lo roto, qué hacemos con lo que nos rompe. Y acá aparece una palabra y un concepto que se escucha muchísimo en diversos sentidos, y es la palabra crisis. Nos aparece en momentos de la vida, y vamos a hablar de esto, aparece como una cosa recurrente, ¿no? Algunos dicen cada 7 años tenemos una crisis, cada 10 años tenemos una crisis. Hay crisis de pareja, crisis personales, hay crisis empresarias, hay crisis de la vida, hay crisis de países, de culturas. Y usamos siempre una palabra que de algún modo nos representa algo en nuestra cabeza, pero quizás pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué nos representa o qué significa eso en nuestro entendimiento. Desde esa perspectiva, y como nosotros intentamos hacer en nuestro camino, quizás nuestro primer punto sea entender a qué le llamamos crisis, qué decimos que es estar crisis, por qué, porque hay una crisis cada 7 años. En economía se dicen que los ciclos económicos son de 10 años y terminan con una crisis. ¿Qué es crisis? ¿Por qué algo? Crisis, crítico, nos aparece como malo, o en qué sentido. Entonces, el primer punto es, como venimos haciendo siempre, detenernos en la palabra, detenernos quizás en un aspecto de la palabra, que es qué sentido tiene, qué significado tiene, qué sentido etimológico tiene. En el libro traigo 2 etimologías o 2 sentidos de la palabra en Japón y en China, porque son particularmente lindos los ideogramas. Ellos manejan ideas a través de signos. Y entonces, generalmente en los 2 casos hay una similitud, que utilizan 2 ideogramas distintos. Uno que señala el peligro. Está identificado como el peligro, como algo peligroso, como algo malo, como algo que nos puede llegar a generar algo. Y después aparece otro que es oportunidad, algo que se nos plantea como una oportunidad. Entonces, esta idea, al parecer tan de los orientales, de que, bueno, mirá, la crisis es también un momento de oportunidad, es algo que nos permite empezar a vislumbrar un sentido distinto de la palabra crisis, no como algo malo, sino algo como, por lo pronto, oportunidad. Me parece que ya es un montón, nos da muchísima información como para empezar a trabajar. Pero digo, más allá de la oportunidad, entender que la crisis en sí misma, quizás, no es en sí mismo malo, no es en sí mismo malo estar en crisis. Nosotros, cuando entendemos por qué se producen las crisis, muchas veces las causas no son malas. Empecemos con las crisis de vida. Cuando la primera crisis que tiene un niño la tiene a los 7 meses, 8 meses, cuando descubre que no está dentro de la madre. Y entonces le agarra esa mamitis aguda de que ve a la madre y llora, y si no está con la madre llora y se desespera. Porque hasta ese momento él pensaba que estaba dentro de la panza. Pongámosle que sea así, ¿no? No soy médico como para hablar de estas cosas, pero pongámosle que sea así. Ahora,
Para él es trágico, es terrible, ya lo entendimos. Estaba seguro y confortable adentro de la panza de la madre. Visto de afuera, ¿es una crisis? No, es una evolución, es un paso necesario, es algo muy necesario en la vida. Lo mismo nos pasa en las crisis, a nosotros en general. Hay algo que nos hace replantearnos una cantidad de cosas. Eso es una crisis. Entonces, ahí aparece como este concepto, ¿no?, de los orientales. Los griegos usan una palabra, krinen, que tiene que ver con analizar también. Generalmente, kri tiene que ver con analizar. Y con algo que, y muy en línea con lo del libro, ¿no? Algo que se parte, entonces vamos analizando las partes y vamos analizando en qué queda. Aparentemente el primer uso era un uso médico que tenía que ver con, que es lo mismo que usamos en la palabra crítico, porque decimos una enfermedad crítica, es como que es el punto más álgido de la enfermedad, el peor momento de la enfermedad. De nuevo, fíjense que aparece esta idea bueno, mirá, este es el peor momento, pero es una oportunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo nos queda salir para arriba. Entonces, la primera aproximación de la palabra crisis tiene más que ver con quizás quitarle un poco ese dramatismo en el que nosotros solemos encajar o poner o cuantificar la crisis y reemplazarlo por oportunidad de pensamiento. Volvemos al ejemplo del niño que sale de la panza materna y siente miedo, angustia, frío, depresión, porque salió de un lugar donde estaba muy bien y muy cómodo. Usemos esta misma imagen, miremos de afuera la situación y veamos cómo está. Miremos de afuera nuestra situación, que hoy nos parece tan crítica, y veamos cómo está. Entonces, este primer momento nos tiene que llevar hacia la palabra. La crisis, más allá de que también sea una oportunidad, sea algo bueno que nos puede ocurrir, lo que determina la crisis es la necesidad de reflexión, la necesidad de pensar, la oportunidad de pensar, la oportunidad de replantearnos las cosas. 7 años de matrimonio, bueno, es una oportunidad. Los 40, los 30, los 50, los 60 son oportunidades para replantearnos. ¿Hasta acá qué? Fíjense que lo que le ponemos de negativo generalmente es porque no nos gusta lo que pasó. En la crisis de los 40, bueno, yo tenía que estar allá y estoy acá, y entonces esa es la crisis. Pero entonces la crisis no es mala, lo que estamos en todo caso es el resultado de nuestro análisis nos da mal. Pero es como decir que todo análisis médico es malo. No es ni malo ni bueno. Es un momento. Las crisis son momentos, y son momentos de oportunidad, son momentos donde tenemos que replantearnos, tenemos que mirar de este contexto qué sacamos. Y ponerle criterio, fíjense, crítico, crisis, criterio, siempre cri, que en griego es la referencia al pensamiento, al análisis. Entonces, la crisis es un lugar en el cual tenemos que replantearnos el modo en el que veníamos haciendo las cosas. Por lo pronto, eso es una crisis. Después podemos ver las causas. Lo que no podemos es dejar pasar la crisis como momento intelectual, momento de análisis. Quizás también momento de cambio, ver qué tenemos que cambiar. Lo segundo que tenemos que ver es que las crisis
Nos pueden venir desde adentro, desde nuestras circunstancias, estas crisis que nos pasan en la vida, que nos pasan, o crisis de afuera. Todo nos vino desde afuera y nos atacan infinitamente. Es lo que nos pasó a todos o al mundo con el COVID o con la pandemia, ¿no? Veníamos con una regla y de repente viene la naturaleza, te pega 3 cachetazos, te cambia todo y vos decís, ¿y ahora dónde estoy? Entonces te viene una crisis de afuera y vos decís, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Yo estaba preparado para esto y ahora me cambiaron a esto. Entonces, eso es un tipo de crisis. Otro tipo de crisis es la misma evolución, mi mismo camino, me va llevando a replantearme cosas distintas. Entonces, mi mismo grupo de amigos de siempre, hoy tienen conversaciones que me resultan irrelevantes o, bueno, quizás sos vos el que maduró y ellos no, o lo que fuera. Entonces, eso es otro momento u otro tipo de crisis. A unas las vamos a llamar crisis externas y a otras las vamos a llamar crisis internas. Unas vienen de la afuera y otras vienen de la adentro. Como son distintas, las vamos a trabajar de manera distinta. Primero vamos a trabajar qué hacemos ante las crisis externas, luego vamos a trabajar qué hacemos frente a las crisis internas. En eso continuaremos en las próximas clases.